Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Espacio en el que nuestros profesores investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro La prensa, un actor sempiterno, de la Primera Guerra Mundial a la posmodernidad. Resultado del trabajo que realizaron las doctoras Rosa María Valles Ruiz y la doctora Rosa María González Victoria, de quien me daré una breve semblanza acerca de su trayectoria académica. La doctora Rosa María Valles Ruiz es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por UNAM, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, autora y coordinadora de 40 libros, 30 artículos en revistas indexadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y trabaja las líneas de investigación, género e historia, análisis del discurso, movimientos estudiantiles, historia oral y medios de comunicación. Es biógrafa de Ermila Galindo Asista, la feminista más relevante de la Revolución Mexicana. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el primer lugar a su tesis de doctorado por el Instituto Electoral del Distrito Federal, la medalla Mérito Ermila Galindo del Congreso de la Ciudad de México y el doctorado honoris causa del claustro doctoral ACE. La doctora Rosa María González Victoria es doctora en Ciencias Sociales con la especialización en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es especialista en estudios de género por el Colegio de México, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se desempeñó como coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la misma universidad. Imparte clases en la licenciatura en Comunicación y seminarios en los posgrados de Ciencias Sociales, Maestría y Doctorado, de Ciencias de la Educación, Maestría y Doctorado, y del Doctorado en Políticas Públicas de la misma universidad. Es autora de los libros Borola, una pícara de historieta, editorial Génica 2012, Ser hombre y ser mujer, significaciones y conflictos, de la misma editorial, y La primera vez que vi televisión, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y editorial Grañén Porrúa. Coordinadora de los libros Lo que el virus nos dejó, La prensa, un actor sempiterno, de la Primera Guerra Mundial a la posmodernidad, Reconstruyendo la historia, movimientos estudiantiles, memorias, ecos y olvidos, expansión, apropiación y usos de las tecnologías de la información y comunicación, editorial Plaza y Valdés, y ha participado además en congresos nacionales e internacionales. Cultiva las líneas de investigación, comunicación, estudios de género, comunicación política y periodismo, e imaginarios y representaciones sociales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenidas, doctoras, y muchas gracias por su presencia en este programa. Gracias por la invitación, Joselito. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, y hablando precisamente de este libro, La prensa, un actor sempiterno, ¿cuál fue la motivación para llevar a cabo esta obra bibliográfica? Bueno, pues mira, te platico. De nuestras líneas de investigación se encuentra análisis de los medios de comunicación. También hemos trabajado movimientos estudiantiles. Entonces, como parte de las actividades del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles, asistimos a un congreso internacional de historiadores de la prensa y se efectuó en Cádiz. Y nosotros estábamos encargadas de la mesa precisamente de movimientos estudiantiles, prensa, ¿sí? Y había participantes de varios países, de Chile, de Colombia, de Brasil, de Costa Rica, de México. Entonces, después de ese congreso, nos pusimos de acuerdo en que elaboraríamos un artículo que fuera derivado de la ponencia que habíamos presentado en Cádiz. Entonces
nos dimos a la tarea de organizar cuáles eran las características que debía de tener cada artículo, cuáles los requisitos para que pudiera ser dictaminado de manera externa y publicado. Y lo que de ahí salió el libro, que donde el actor principal es la prensa. Ahora, ¿qué es la prensa? La prensa es pan nuestro de todos los días. O sea, la prensa, en la modalidad que uno quiera, está en nuestra cotidianidad. O sea, ya cada vez de manera más alejada en papel, pero lo tenemos en internet, la tenemos en radio, la tenemos en televisión, incluso también podremos hablar de prensa en las redes sociales. Entonces, cuando uno habla de prensa, pues uno habla, si no de la vida misma de las sociedades, habla uno de parte de la vida cotidiana. Y hablar de la vida cotidiana quiere decir hablar de los avances, de los retrocesos, de los matices de luminosidad, pero también quiere hablar uno de las carencias, de los desfasamientos. Y si ubicamos a la prensa en sus orígenes, su evolución, su desarrollo, siempre han estado articulados con el venir social y sobre todo con el contexto histórico en el cual desarrollan su labor. A tal punto que se le puede considerar a la prensa como actor, un actor social más. Se creía, y se creía equivocadamente, que la prensa era un reflejo de la sociedad, pero esa idea ya ha quedado totalmente descartada, porque la prensa no es un espejo de la sociedad, ni refleja nítidamente lo que ocurre, no. La prensa es un actor intencionado, que sí se refiere al devenir, a los sucesos, a los acontecimientos, pero que tiene un sesgo, tiene un porqué. Y entonces ahí se mete uno también a la historia de por qué tiene un sesgo la prensa, porque tenemos que relacionarlo con la propiedad de los medios. O sea, nosotros podemos pensar en un reportero o en 3 reporteros que están cubriendo la visita de Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Pachuca. Un reportero viene del periódico Reforma, el otro viene del periódico La Jornada, el otro viene del periódico Excelsior. Es el mismo evento. O sea, aparentemente, aquella vieja idea de que la prensa era un reflejo de la sociedad, ahí simple y sencillamente se desbarranca. Porque cuando nosotros vemos cómo manejó el de la Reforma la visita de López Obrador a Pachuca, dista mucho de cómo la reflejó, cómo la presentó La Jornada o cómo la presentó Excelsior. Entonces, aquí nosotros estamos partiendo de la tesis, de la postura de que la prensa es un actor social. Pero decir actor social es una simple descripción. Un actor social intencionado. Y esa intencionalidad viene de la propiedad de los medios, que también cuando un reportero entra a un periódico, pues entra y sabe cuál es la línea del periódico. O sea, no es lo mismo trabajar en La Jornada que trabajar en Reforma. Y el propio reportero se ajusta a lo que su periódico está pensando. Entonces, pues tomando nosotros en cuenta y esa postura, sin que eso quiera decir que todos los trabajos que están en este libro traten de el papel de la prensa como actor social, sino sobre eventos importantes, entonces hubo estos participantes, que hubo de Colombia, de Chile, de Brasil, de Costa Rica y de México, y abordaron diferentes facetas. Entonces, entre esas facetas, la doctora Rosa María González, ella abordó una parte que es muy interesante, pero que ella misma no lo va a platicar. A ver, Rosa María. Muchas gracias, doctora. Pues efectivamente tuvimos la
la oportunidad de participar en el evento que comenta la doctora Valles y pues de planear pues hacer este proyecto editorial, ¿no? Que es el tema que estamos abordando el día de hoy. Y bueno, pues en este libro mi participación no solamente va a ser como coordinadora, ¿no? Junto con la doctora Valles y otra colega de Costa Rica, sino como coautora de 2 capítulos del libro, ¿no? Los 2 con la doctora Valles. Pero bueno, yo les voy a hablar brevemente de uno de ellos, el que lleva por título Imágenes y narrativas sobre el periodismo mexicano en el primer decenio del siglo XXI. Bueno, este trabajo se encuentra contextualizado en la alternancia política que se registró en México en el año 2000, cuando asume el Partido Acción Nacional, el PAN, el poder gubernamental. Esto es un partido distinto al que había detentado el poder durante 70 años consecutivos. Es decir, nos referimos al Partido Revolucionario Institucional, también mejor conocido por sus siglas como PRI. Esta alternancia la concebimos como producto de una lucha de años por el proceso de democratización del país. Y en esta alternancia, esta alternancia crea expectativas, inclusive esperanzas, entre varios sectores de la sociedad, entre distintos actores políticos y gremios de profesionistas. Entre ellos, pues va a estar el gremio periodístico. Esta alternancia la planteamos como una posibilidad de un ejercicio de mayor libertad en la labor informativa de los periodistas en cuanto a interpretar y opinar de los acontecimientos y hechos de interés público. Sin embargo, pues observamos que los casos de desaparición, intimidación, amenazas y asesinato de periodistas no van a cesar. Al contrario, comienzan a incrementarse. Y aún más cuando el segundo presidente de ese mismo partido, del PAN, declara, comillas, la guerra al crimen organizado y al narcotráfico. Bueno, la gravedad de los casos llegó a tales niveles que durante ese sexenio, el de Calderón, organismos internacionales conciben a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. En ese contexto queríamos saber saber el impacto que esta situación estaba teniendo entre nuestros estudiantes de comunicación, ¿no? Porque como, bueno, ya lo mencionaste, doctor, pues nosotros somos del área de comunicación, impartimos clases en la licenciatura y entonces estábamos inquietas qué impacto estaba teniendo esta situación entre nuestros estudiantes. Pues y sobre todo porque en ese momento una de las áreas de énfasis de la licenciatura para ejercer la profesión era específicamente el periodismo. Así que nos dimos a la tarea de realizar unas entrevistas dirigidas a estudiantes de sexto, séptimo y octavo semestre para conocer sus ideas y opiniones sobre el periodismo y el periodista. Bueno, llama nuestra atención de manera particular uno de los resultados que obtuvimos de ese trabajo, que está derivado de una investigación más amplia. Este resultado se refiere al cambio de ideas, de opiniones e imagen que se tenía del periodismo y del periodista unos años antes. La prensa como prensa vendida y corrupta y los periodistas como subordinados al poder político. Bueno, ante esas ideas, opiniones e imágenes cambiaban a la heroicidad, ¿no? Ya veían a los periodistas como héroes. Ahora ya no eran concebidos, ¿no? Como sometidos al poder político, como corruptos, ¿no? Como respondiendo a ciertos intereses, sino había cambiado esas imágenes, esas ideas en torno a tanto al periodismo como al periodista, ¿no? Y creemos que eso pues, resultaba interesante, ¿no? Claro que también ahí nos preocupaba que nuestros estudiantes, una gran parte de ellos que en algún momento habían pensado en dedicarse al periodismo, dado esta situación que se estaba presentando, pues ya no querían ellos dedicarse al periodismo, ¿no? Porque consideraban que no solamente se ponían ellos en riesgo, sino ponían en riesgo a su propia familia, ¿no? Entonces, pues sí era preocupante, ¿no? Esta situación.
que estaba, pues estaba dando, ¿no? A partir de estos acontecimientos. ¿Sí? Sí, muy bien, doctoras. Muy interesante eso que nos comentan, cómo la perspectiva que se tiene de la prensa como actor social, como bien comenta la doctora Valles, y bueno, ese cambio de mentalidad, ¿no? Y de percepción acerca de lo que es el periodismo. Como bien lo comenta doctora González, y bueno, se tenía esa percepción, ¿no? De que estaban bajo las órdenes, ¿no? De un poder corrupto, de las indicaciones que se les daban, pero poco a poco esta idea pues también ha ido cambiando. Y desafortunadamente, como también ha tenido esas consecuencias no fatales, y lo estamos viviendo en la actualidad, de hecho, ¿no? Vemos en las noticias esas, digamos, cosas que suceden en nuestro país y han sido catalogado a nivel internacional, desafortunadamente, así lo han visto. Sin embargo, hay que rescatar también esa libertad ya que existe, ¿no? También de que podamos expresar esas ideas de manera más amplia y bueno, tratemos de cambiar esa postura que se tiene sobre el periodismo. Y bueno, hablando precisamente ya de ese contexto, ¿cómo está estructurado el material bibliográfico que hoy nos presenta? Está estructurado de la siguiente manera. Primero pusimos una introducción donde perdón. Primero pusimos una introducción y luego comenzamos con un artículo de Patricia Vega Jiménez. Entonces, Patricia Vega Jiménez, quien también fue coordinadora de este libro, ella habló de la prensa de Costa Rica y El Salvador en el segundo semestre de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque nosotros en este trabajo pusimos la prensa, un actor sempiterno, de la Primera Guerra Mundial a la posmodernidad. Entonces, ¿cuál fue nuestra estructura? Nuestra estructura fue cronológica. Entonces, teníamos la participación de Patricia Vega sobre la prensa de Costa Rica y El Salvador. Ella es investigadora costarricense en el segundo semestre de la Primera Guerra Mundial. Y en esta parte, ella señala que es precisamente la prensa el primer gran acto mediático de gran envergadura al referirse a la Primera Guerra Mundial. Luego después pusimos la etapa de 1934-1946, que es México en guerra, orígenes de las organizaciones de comunicación gubernamental. Este es muy interesante. El autor es Guillermo García Espinosa de los Monteros. Guillermo García Espinosa de los Monteros era el editor de la sección El Mundo del periódico La Jornada. Y él escribió ese artículo. Y es interesante por dos cuestiones. Una, que ahí registra el nacimiento de lo que son las áreas de prensa del aparato gubernamental. Lo que ahora decimos que son unidades de comunicación social y que fueron también jefaturas de prensa o unidades según el caso, pero son las primeras en la etapa del general Lázaro Cárdenas. Este es un aspecto que destaca que es importante. Y otro aspecto es la creación de la productora de importadora de papel Sociedad Anónima, que fue la PIPSA. Entonces, cuando nosotros pensamos en la PIPSA, entonces podemos entender también la vinculación estrecha entre lo que era el gobierno y lo que era la prensa, porque cómo se imprimía, estamos hablando de prensa escrita, cómo se imprimía los periódicos sin esa materia prima que era el papel, y era el gobierno el que controlaba la PIPSA. Entonces vamos por orden cronológico. Primero nos fuimos a la Primera Guerra Mundial, luego nos fuimos a lo que teníamos sobre la década de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, que es 34-46, los dos sexenios, y luego después nos vamos a la prensa mexicana ante el fin del proceso nacional revolucionario guatemalteco en el contexto de la Guerra Fría.
Ya estamos hablando de la década de los 50. Y entonces, a la pregunta concreta que tú haces es, fue estructurado cronológicamente. Luego después tenemos una muy interesante porque es la postura de la revista La Nación, sí, pero fue ante la Revolución Cubana. Entonces, ¿cuándo comienza la Revolución Cubana? Tenemos como un hito en la historia el 1 de enero de 1959, que es la entrada de Fidel Castro y el Che Guevara y Camilo Cienfuegos a La Habana, pero ya como grupo triunfante. Pero entonces, ¿por qué lo pusimos enseguida? Porque el periódico La Nación, la revista La Nación era del Partido Acción Nacional. Y entonces ahí lo que hace la autora, que es Lorena Pérez Hernández, de la Universidad Autónoma Metropolitana, es registrar cómo vio la revista La Nación la Revolución Cubana y la crisis de los misiles. Entonces, exactamente los primeros años de la Revolución Cubana. Y luego seguimos más adelante. Y después tenemos la que uno de los que hicimos de manera conjunta, la doctora Rosa María González y yo, que es un movimiento estudiantil poco conocido, que lo ampliamos en la reconstruyendo la historia, en el otro libro, sobre el papel de los protagonistas de un movimiento estudiantil poco conocido en Durango. Pero ya estamos en 1966. Luego después hay uno que es el 68. El 68 mexicano y la prensa escrita. Este está escrito por José René Rivas Ontiveros. José René Rivas Ontiveros era el representante de la prepa número 3 ante el Consejo Nacional de Huelga en el 68. Tras el 2 de octubre, él fue aprehendido y pues junto con otro grupo de compañeros fueron liberados en pocos días. Y él ha dedicado su tarea profesional a trabajar movimientos estudiantiles. Y en el caso de aquí, que bueno, lo podríamos ampliar más, habla sobre cuál era el manejo de la prensa antes del 68, cuáles periódicos eran más o menos que abrían espacio a lo que ocurría en el país y qué es lo que pasa después. Entonces señala, por ejemplo, la revista Siempre. La revista Siempre era plural. La revista Siempre se caracterizó, su director fue José Páez Yergo, director y fundador, José Páez Yergo, célebre periodista mexicano, que antes de tener Siempre, tuvo otra revista que se llamaba Mañana, y antes de Mañana tenía Hoy, y entonces él, por eso le puso Hoy es de la década de los 40, Mañana es de la década de los 50, y a partir de los 60, pues mejor le pone que Siempre. Y Siempre se caracterizó y fue importante en su tiempo por la pluralidad, porque igual escribían del Partido Acción Nacional que del PRI, que del naciente Partido Popular Socialista. Entonces había como cierta apertura, sin que fuera a decir de izquierda. Pero había también una revista muy importante que hizo Manuel Marcue Pardiñas. Y Manuel Marcue Pardiñas hizo la revista Política. Y esa sí era de orientación izquierdista. Pero todos los demás estaban muy de acuerdo con el gobierno, muy siguiendo sus líneas. Había autocensura. Y eso es lo que platica José René Rivas Ontiveros. Salvo esas excepciones que estamos hablando o esas especificidades, más que excepciones, eran especificidades. Y luego tenemos una muy interesante porque fue de una colombiana, una colega, Lucía Esteves, Marquetalia, el mito fundacional de las FARC, todo esto estamos hablando de Colombia, la construcción del enemigo a través de la prensa. Porque por eso decimos, la prensa es un actor social y es un actor social intencionado. Y del que habló ahorita nuestra colega y coordinadora también de este libro, Rosa María González, sobre las imágenes y las narrativas de los jóvenes sobre el periodismo. Luego después tenemos una de Brasil, es también sobre una participación de la prensa a través de la revista argentina Primera Plana, que fue en el 64. Y luego nos vamos a la década de los 70 con Sergio Arturo Sánchez Parra, Prensa y Violencia Política en Sinaloa, y luego habla de lo que pasa en el diario de Culiacán.
Después tenemos una de la prensa chilena, participó Chile, Costa Rica, Colombia, Brasil, México. ¿Sí? La reunificación alemana a través de la prensa chilena, de una compañera, Elena Romero. Luego después ya nos fuimos hasta el 2009, los medios y las elecciones federales del 5 de julio, de Roberto Sánchez Rivera, y una muy interesante, que es Partidos Políticos y Videocracia en el México Narco, de Hugo Sánchez Gudiño. Entonces vemos cómo comenzamos, si podemos decir que es como un vistazo, podemos decir que es un repaso, podemos decir que es un esbozo, pero podemos también decir que cada uno de los artículos tiene una valía personal. Por ejemplo, la última de Hugo Sánchez Gudiño, hablar de México narco, de la intervención para bien y para mal en el mundo del periodismo, es un tema que todavía da para mucho. Porque también ahí nos tenemos que detener, y estamos hablando de 2022, en el caso de los periodistas asesinados. Lo primero, y una de las cuestiones que primero se tomaba como argumento, es que estaba coludido con el narco. Y luego después, cuando se seguían las investigaciones, si es que se seguían, se veía que no era así, sino que estaban señalando algunas cuestiones en las que había intervención del narco y habían sido prácticamente mandados a asesinar por ellos. Entonces ya en esta, que ya es de siglo XXI, pues ya habla él del México narco y de los partidos políticos y la prensa. Y que todavía es un tema que decimos hasta dónde sabemos y hasta dónde nos falta por saber. ¿Sí? Sí, son temáticas muy, muy interesantes las que se plantean en este libro, doctoras. Igual sería una pregunta para nuestro público que nos escucha. ¿A quién consideran ustedes que estaría dirigida esta obra? ¿Quién estaría interesado en poder leer y consultar esta obra? Bueno, podemos contestar las dos. No sé si quiera Rosa María decir primero. Sí, adelante. Pues todos los capítulos pues son de investigadoras, ¿no? Investigadoras de distintas universidades, de distintos países, como bien lo dijo la doctora Valles. Entonces, pues regularmente están escritos de esa manera, ¿no? Como una manera de investigación, ¿no? Y de investigación, digamos, científica, ¿no? Entonces, en principio, pues sí, a nuestros colegas, ¿verdad? Pero también a los alumnos de licenciatura. Pero yo creo que por el mismo tratamiento que le dimos a los capítulos de los libros, creo que sí está para un público amplio, ¿no? Sobre todo porque, como bien dice la doctora Valles y como bien lo dices tú, pues es un tema muy vigente, ¿no? Es un tema pues que lo estamos viviendo desafortunadamente todavía, ¿no? Que estamos con esta situación de la prensa y que si bien es un contexto diferente, ¿no? Al que se daba pues años atrás, porque pues el gobierno estaba, pues había sacado al ejército a dispararles, ¿no? A los supuestos delincuentes, y entonces sí pues era una lucha descarnada, ¿no? Ahí en donde los periodistas pues quedaban en medio, ¿no? De estos enfrentamientos entre los supuestos delincuentes y el ejército, ¿no? Entonces, desafortunadamente, el entonces presidente Calderón pues hablaba de estos, cuando se refería, ¿no? A las personas que caían también abatidas por este enfrentamiento, pues decía que eran daños colaterales, ¿no? Fue muy grave esa situación, que en este momento no podemos hablar que sea lo mismo porque no hay esa guerra, ¿no? Porque la continúa Peña, ¿no? Continúa con esta supuesta guerra, ¿no? Que además ni nos consultó ni nada, ¿no? Sino nada más esta guerra que emprende este expresidente, ¿no? Y que pues va a tocar pues a la gente, digamos, común y corriente, ¿no? Entre comillas, claro, ¿no? Al ciudadano, a las ciudadanas y pues a los periodistas,
a los defensores de derechos humanos, sí se hace una situación muy, muy grave, ¿no? Y yo decía, pues no podemos decir que el contexto sea igual al contexto que entonces había con Calderón y con Peña, ¿no? Es decir, es un contexto diferente en donde lo que tengo entendido es que el ejército, si bien está interviniendo, lo está haciendo con lo que le llaman inteligencia militar, ¿no? Es decir, no están saliendo a abatir, ¿no?, a los supuestos delincuentes o a los delincuentes, ¿verdad?, sino son detenidos, ¿no? Pero desafortunadamente pues sigue esta situación con los periodistas, y bueno, pues consideramos que el libro sí, pues sí sería para un lector que esté interesado en el tema, ¿no? No concretamente o no específicamente para nuestros colegas académicos y estudiantes universitarios, sino yo creo que también para un público en general. Sí. Doctora Rosa María Valle. Está dirigido para estudiantes, para docentes, para personas interesadas en el tema, por la trascendencia y la relevancia del papel que desempeña, lo decimos de manera general, la prensa, pero realmente podemos ampliarlo, no nada más decir la prensa, sino los medios de información, que no siempre son de comunicación, porque la comunicación requiere un proceso de ida y vuelta, y muchas veces no se cumple ese proceso de ida y vuelta, sino nada se cumple de información, de lo que dan a conocer ciertos medios, y ya cada quien tiene su propia opinión, aunque muchas veces la mayoría no pueda decirle al medio, en esto estás mal, en esto te equivocaste, en esto estás sesgado, etc. Vivimos en nuestros tiempos un panorama de muchos sesgos, de una gran libertad de prensa, una libertad de prensa que probablemente no se haya registrado en ningún momento de la historia. También vivimos la no comunicación. ¿Por qué? Porque vemos que determinados medios atacan y atacan de manera de ser de un medio donde diga respete a las audiencias y diga, ¿y ustedes qué piensan? Va de aquí para allá, no nada más de allá para acá. Sí, por un lado. Hay contrapesos, hay pesos y contrapesos, pero a veces es muy fuerte los pesos y las influencias y los impactos de las grandes y poderosas empresas que controlan los medios de información, ya saben que no digo de comunicación, en nuestro país. Tenemos un tema muy amplio, muy amplio. Y muy interesante, doctoras, lo que se presenta en este libro, sobre todo a nuestra audiencia, invitarlos a que lo consulten y bueno, agradecerles sobre todo su apertura y disposición para llevar a cabo esa entrevista. Muchísimas gracias, doctora. Encantada. Gracias por la invitación. Gracias. Agradecemos también al público que nos escucha en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias. Sí.